La academia ensimismada. Los políticos vendidos. La gente indiferente. Estamos al borde. Academia. Política. Coyuntura. Desde el borde. Hacia una construcción crítica de la realidad. Comenzamos. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega. Nosotros somos la Radio Universitaria, Desde el Borde, donde debatimos y tratamos temas de interés académico y social. En esta entrega tenemos el programa alrededor de derechos laborales y trabajo sexual en la ciudad de Quito 2025. A continuación les presentamos a Andreina Grijalva. Ella es escritora, comunicadora, periodista, gestora cultural, militante, activista y cineasta. Además escribe crónicas y artículos de sensibilización alrededor de los distintos problemas que atraviesan las comunidades LGBTIQ+. ¿Qué tal, comunidad universitaria? El día de hoy nos encontramos desde las cabinas radiales de la Casa de la Cultura. Nosotros somos Radio Universitaria Desde el Borde. Nos encontramos con Debbie Andreina Grijalva. Cuéntanos, ¿cuántos años tienes? ¿Eres quiteña? Sí, tengo 35 años, nací aquí en la ciudad de Quito. Ok, ¿y tu formación profesional? Yo estudié literatura en la universidad, sin embargo, no pude terminar por mi transición, pero igual he ejercido como otras aristas como la comunicación, como la política, como la gestión cultural, como las artes, el cine. Ok, y cuéntanos un poquito, el tema que por supuesto el día de hoy se va a ir abordando es los derechos laborales de las mujeres trans en el Ecuador, un tema bastante que se ha tornado controversial debido a la cultura social, ¿no? Quizá que de algún punto se ha llegado a ver desde este aspecto moral. Cuéntanos un poquito si puedes, sobre todo, cómo ha sido este acercamiento que has tenido al entorno laboral siendo una mujer trans. Sí, bueno, la comunidad trans desde hace algún tiempo atrás tenía como esta proyección a conquistar el cupo laboral trans. Tanto estaba aquí en el Ecuador como en toda la región de Latinoamérica, muchos activistas ejecutando incidencia y activismo hacia este derecho, ¿no? Sin embargo, hay que decir que hay muchos limitantes. Uno es como la falta de acceso a la educación, la poca titulación de nuestras compañeras, no constan como profesionales. Y hablar de el derecho de la inclusión trans también se transversaliza por el derecho a la identidad de género. Aquí en el Ecuador sí existe el derecho a poner en tu cédula de identidad el género, que puede ser masculino y femenino. Ahora también se puede hacer como el cambio de sexo. Sin embargo, vemos muchos trabas todavía para conquistar el acceso al trabajo. Uno es como el imaginario social que tiene como la mayoría de la población. La mayoría de la población concibe qué significa ser una persona gay. Y por ejemplo, cuando está un cajero, cuando van al banco, cuando alguien les da un servicio al cliente, la gente se contenta y dice, ¡ay, me atendió el gay! Pero cuando le hablamos de personas trans, son aprensivas y tienen como todavía un odio y un resquemor hacia estas identidades. Sabemos que también la deuda social hacia las personas trans es muy grande. Sabemos que en los años 80 se despenalizó. Sabemos que las mujeres trans dieron la vida, su sangre, su muerte, para conquistar este derecho, ¿no?, de no ser considerados criminales las diversidades sexogenéricas. Sin embargo, la población trans siguió mucho más abajo, siguió mucho más precarizada, siguió mucho más explotada, siguió mucho más siendo
carne de cañón, ¿no? Para muchas luchas que se consideran LGBTIQ+. Sin embargo, hablar de inclusión laboral, yo creo que parte desde un pacto ético, desde un pacto político, porque hay muchas personas que ahora se consideran aliadas. Y la pregunta es, ¿quién contrata a una persona trans? ¿Quién está ahí para realmente ejecutar este hecho, ¿no? Más allá de las políticas públicas que puedan existir, porque se está viendo desde los códigos orgánicos de trabajo que se ha hecho últimamente por el FUD, por otros movimientos sindicalistas, por otras organizaciones también de diversidades sexogenéricas, pero le ponen a esta política como un beneficio tributario para empresas y sectores públicos, cuando no debería de ser así. Este derecho debería de abarcar las necesidades y urgencias de la población trans y sobre todo su estilo de vida, su forma de vivir. ¿Cómo es su forma de vivir? Porque todas tienen igual su hábito de sustento, no es que viven del aire, sino ejercen una actividad económica para sobrevivir diariamente. Entonces hay que empezar con esa regularización y sobre todo hay que volver a recalcar que la población trans siempre ha estado obligada a ejercer dos oficios, el trabajo sexual y la peluquería. El trabajo sexual en un contexto de calle que es muy marginado, muy discriminado, muy explotado. Tienen persecución por la policía, no tienen una regularización. Entonces, eso hay que llevar al marco legal también. Hablar de derechos de trabajos autónomos también tiene que ver como el espacio del uso público. Sabemos que aquí existe el derecho a la libertad estética, pero existen aquí todavía como unas normativas por parte del municipio de que las personas trabajadoras sexuales pueden estar en ciertas calles, en otras calles no pueden estar, porque están dañando el turismo, porque están atentando también contra este cuidado de los ciudadanos de bien. Entonces hay muchas trabas también. Entonces, por parte del municipio no hemos tenido mucha apertura, sobre todo las mujeres trans. Para las mujeres sí han tenido como una sectorización para ejercer el trabajo sexual, un cierto tratamiento también del parte del municipio. Ok, justamente de lo que mencionabas, y mencionabas algo muy importante, que era justamente esta terminología del ciudadano de bien, ¿no? Frente a un trabajo laboral. Y esto me ponía a pensar, sobre todo porque antes como que tú decías, ok, yo decido que quizá no me siento cómodo y elijo hacer esto porque tengo la libertad. Pero entonces la iglesia llega como esta institución opresiva y te dice, es que necesitamos purificarte, ¿ya? Pero entonces después llega el sistema y justamente estaba revisando un poco redes sociales el día de ayer y hablaban de este tema en redes y decían algo que me llamaba la atención. Y decían, claro, ¿no? Es que si es que regularizamos el trabajo sexual y quizá tenemos como políticas públicas direccionadas directamente a las realidades, porque muchas veces las políticas públicas se construyen desde el conocimiento de intelectuales que no viven la realidad y que no palpan, o sea, no hacen la investigación o no trabajan directamente quizá con las personas que están dentro del campo. O sea, de trabajo. Entonces, en esta realidad, en redes sociales decían, no, es que aumenta el crimen organizado. Y yo decía, ¿qué? Y claro, dentro de todo esto también había un comentario que me llamó mucho la atención y decía que las trabajadoras sexuales son víctimas. Y se armó un debate tremendo porque decían, solamente están trabajando y viene quizá el Estado a victimizarte, o sea, a decirte que no, que parte del dolor, y no lo ven como un trabajo real. Entonces, como parte del dolor, y muchas veces la víctima en la calle se relaciona mucho con la trata de personas,
Entonces intentan pararlo. Y dicen, no, es que va a aumentar el crimen. Ya, con relación a esto, a lo que me iba es cómo tú ves desde tu realidad, sobre todo desde este ejercicio político, este tipo de esquemas, ¿no? De esquemas mentales. Bueno, primero hay que dejar claro que trabajo sexual es trabajo y negarlo es violencia. Y también hay que politilizarlo, hay que llevarlo. Yo considero que todo es político, hasta lo más íntimo es político. Es verdad que el trabajo sexual, por detrás está la mafia, el crimen organizado. Y por eso el día de hoy, en la realidad actual del país, que estamos enfrentando las mafias, que estamos viviendo como esta guerra contra el narcotráfico, las mujeres trans ya no podemos salir a ocupar las calles para ofertar este trabajo. Porque es verdad, las mafias y el crimen organizado está ahí y les vacunan a las mujeres trans, a cualquier mujer que esté ejerciendo este trabajo. Esas son las dinámicas ahora que estamos en el contexto actual del país. Sin embargo, no considero que lo fomente, considero que está en disputa. Por ejemplo, la compañera trans que fue asesinada por la mafia y el crimen organizado en Riobamba. La mataron porque estaba denunciando que estaba siendo vacunada, que estaba siendo extorsionada, tanto ella como sus compañeras por el crimen organizado. Igual, tuvo apoyo de una red de abogadas. Cuando vieron que eso trascendió, la misma mafia lo mató. Entonces, no tenemos, primeramente, garantías para proteger nuestras vidas y nuestros derechos al momento de ejercer el trabajo sexual. Una. ¿Somos víctimas? Sí. Pero que nos estamos revictimizando, tal vez eso podríamos responder con la incidencia que hemos hecho, con el trabajo activista, con el trabajo social, con el trabajo político que hemos ejercido, las lideresas que estamos llevando, ¿no? Como esta bandera del trabajo sexual. Entonces, considero que no estamos atentando a la sociedad, al contrario, también tenemos que pensarnos en que puede encajar también como en trabajo de cuidado. ¿Cuántas personas lo están demandando y sigue siendo como un tabú, sigue siendo como ese prejuicio de la sociedad? Sin embargo, yo considero que los espacios hacia las personas trans se deben de ampliar. No solamente el trabajo sexual es nuestra única opción. Tenemos que ocupar muchos más espacios. Tenemos que romper con esas brechas, las de género también. Esas brechas de exclusión, esas brechas de lo normativo. Como tú bien lo dijiste, la iglesia, ¿no? La iglesia y ahora como los sectores de derecha que están gobernando varios países, ¿no? Que están construyendo como este orden mundial, están emitiendo como discursos de odio hacia lo trans. Ahí está Trump. Trump está diciendo, aquí aceptamos solo hombres y mujeres. Está quitando derechos hacia las personas trans en la actualidad. Está negando derechos y espacios hacia las personas trans. Y estos discursos se replican en gobiernos igual de derecha como el de Milei, como el de Noboa. Noboa vetó la ley de identidad de género. Y eso es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Estos discursos de odio, pero ¿qué realmente está detrás
de esto, porque realmente sí somos una minoría. Realmente sí somos un sector que está en desatención. Somos un sector que no tiene como los alcances, tantos económicos como los alcances en materia o en operación, para crear el mismo contenido que lo hacen como los sectores de derecha, por ejemplo. Los sectores de derecha, y sale como desde el mismo Papa. El mismo Papa ahora están hablando como de un modelo de familia. Y es, a ver, ¿dónde están las familias diversas que sí existen? ¿Dónde están las familias que no encajan en eso de lo moral, ¿no? De la dogma? Existen aquí familias diversas. Yo considero que la mayoría de personas vive en una familia que no es tradicional. Entonces, esos discursos que se están construyendo desde estos poderes políticos, religiosos, y que emiten un odio hacia lo trans, realmente es como para manipular las conciencias, para manipular los imaginarios sociales, porque detrás de eso realmente está una explotación al trabajo. Realmente detrás de eso está como, yo considero que ahora sí superamos, o mejor dicho, no superamos, sino que la época del capitalismo está pasando a otro punto, ¿no? Que es el tecnofeudalismo, que quiere gobernarnos bajo estos logaritmos, bajo nuestros datos. Em, y yo considero que en esas lógicas ponen a este discurso de odio hacia lo trans para realmente marginar a todo un sector proletario que viene por detrás. Porque no estamos solas. También están las personas de barrios, están las personas trabajadoras autónomas, están las personas que no pertenecen a una élite o a un empresariado, ¿sí? Entonces, este discurso de odio simplemente permea otros derechos laborales que pueden atentar a futuro o que también están en contra de una clase trabajadora. Ok, ya entramos dentro de quizá de esta crítica, sobre todo a la economía capitalista y cómo se maneja. Alrededor de esto, creo que cabe la discusión alrededor de cómo son quizá estas casas de citas que ya no existen, o si existen son mínimas, y que claro, ¿no? Justamente estaba igual conversando con los compañeros de la radio y me decían, ¿por qué cuando una pareja heteronormada va a hospedarse, tú cobras, pues, pagas por todo el día, pero por qué a las personas que ejercen el trabajo sexual les vas cobrando por cada entrada que tienen? ¿Ya? Y por qué A los quizá... hoteles. Claro, y por qué quizá no existe como desde el municipio mismo las iniciativas de organización, ¿no? En donde, ok, vamos a alquilar una casa, pero que les permita también generar una entrada a ellas o mantener quizá casas de citas, ¿ya? Que quizá reduzca el presupuesto. Bueno, mi organización, la Asociación de Trabajadoras Sexuales Trans de Quito, en el momento que estábamos en elecciones, ¿no? De alcaldes, Okay. hicimos el acercamiento, ¿no? Con los candidatos y les proponíamos esto, de que podríamos tener como un bien patrimonial, o sea, un bien que el municipio nos dé como en comodato así, para hacer esto, ¿no? Como para hacer un espacio seguro primeramente, tanto para las trabajadoras sexuales como para los clientes, y que se oferte el servicio. Sin embargo, es muy... La burocracia del mismo municipio es como muy tajante, igual, al revisar estos bienes que daban en comodato,
prácticamente están en ruina. Y parte de la organización como la reconstrucción, como levantarlos. Así que no existe como una ayuda real por parte del municipio. Sin embargo, hay que dejar claro que para las mujeres trans, el trabajo sexual se oferta en modalidad callejizada, en modalidad internet poniendo anuncios y en estos centros, o sea, en estos lugares de tolerancia no existen personas trans. Nos hemos igual acercado hacia algunos centros igual a decir, bueno, ¿qué pasaría si un día a la semana usted abre el público y también a las trabajadoras con identidades trans? Y sí han estado como abiertos. Sin embargo, eso te digo, en la actualidad, las mafias y el crimen organizado lo permea todo. O sea, no podemos hacer muchas cosas porque las mafias llegan hasta a los hoteles a vacunarles a las compañeras. Entonces viven extorsión. La mayoría de trabajadoras sexuales trans ya no están aquí en Quito, ya no están, mejor dicho, en el Ecuador, migraron por el mismo hecho del narcotráfico. Entonces, ya vemos que nuestra intención ya no es tanto regularizar el trabajo sexual, sino es más ampliarlo, más que las personas trans se posicionen en plazas de trabajo, que las personas trans ocupen un trabajo o generar emprendimientos e impulsarlos. Para eso igual existe como hemos tenido talleres de finanzas, de microemprendimiento, muchos alcances que ya no nos quedamos estancadas únicamente como en el trabajo sexual y la peluquería. Entonces yo considero que seguimos ofertando, tal vez sí sigue siendo como el hábito de sustento para muchas personas trans, pero la red que estamos creando y la organización que estamos manteniendo en la actualidad tiene miras como a derechos integrales, no solamente estabilizarnos como en esa regularización del trabajo sexual. Ok, y dentro de justamente esto de ocupar otros espacios y también de no pedir disculpas por el espacio que ocupan, ¿no? Uh-huh. Sobre todo porque es necesario romper con esta idea judeo-cristiana que mantenemos hasta el día de hoy, los ecuatorianos, tremendamente implantada. ¿Cuál es la opinión sobre la educación? Porque fue catastrófico realmente el paso como quizá Ministerio de Educación que dieron. Realmente sí. Fue actualmente el tema de educación está en polémica, ¿no? La Corte Constitucional emite una sentencia basada en un caso de una niña en una educativa en Salinas que fue discriminada adentro de la institución, tanto como por los docentes y los compañeros. O sea, esta niña sufrió discriminación y le pusieron una acción de protección. Y la sentencia de la Corte fue que hagan protocolos con enfoque de género, basados en identidad trans. Estos protocolos también tienen como un colchoncito, ¿no? Es como una guía en educación que hicieron las organizaciones de sociedad civil LGBTIQ+. Eso ya está presentado en el Ministerio de Educación hace muchos años. Entonces esta guía habla como que el derecho a la identidad, cómo ser tratadas, habla como el uso de los baños, habla como el uso del uniforme y cosas muy, muy básicas en trato, no en cosas que se inventaron los grupos conservadores, porque los grupos conservadores empezaron a decir no a la niñez trans, no a la educación trans, y empezaron a inventarse discursos de que les vamos a mutilar los genitales, por ejemplo. Eso es
totalmente ilógico, descabellado. Jamás se ha propuesto desde ninguna incidencia trans eso. Han dicho que les queremos hormonizar a tempranas edades. Han dicho que vamos a homosexualizar a la niñez. O sea, cosas... Y también hablan con esta cosa de la ideología de género, una cosa que no existe, ¿no? La ideología de género es un término que se inventó un papa en el Vaticano como en el 2014, 2017, no me acuerdo, pero estaban en debate sobre el aborto. Entonces este papa dijo, ay, eso es la ideología de género, y lo hizo como para descalificar al movimiento de mujeres y disidencias. Y aquí en el Ecuador lo nombró por primera vez Rafael Correa y lo siguió replicando este término de la ideología de género, ¿no? Cuando si nos vamos a la academia o a las ciencias políticas, eso no existe. Lo que existe son los estudios de género, que es como analizar por qué las mujeres, las feminidades o los cuerpos feminizados vivimos en inequidades o no tenemos como muchos derechos o oportunidades en el campo social, económico y político. Esos son los estudios de género. Pero la ideología de género no existe. Eso hay que dejar claro. Pero nos siguen atacando con este argumento inventado, ¿no? Entonces, acceder a la educación para personas trans, estamos como en esa contienda. Nos hemos reunido con el Ministerio de Educación y alguna secretaría para que nos digan, ¿no? Y en efecto ellos nos han dicho que están construyendo el protocolo que dio la sentencia. Sin embargo, cuando nos vamos a la realidad, una niña trans, existe niñas trans, existe adolescencia trans, pero estas niñas es que están que han sido inscritas en instituciones educativas, han tenido que negar su identidad. O sea, nadie sabe que es una niña trans, ni sus profesores, ni sus compañeros. Entonces vive en una negación. Tal vez sea una estrategia. Yo considero que sí, el anonimato es una estrategia contra la violencia. Sin embargo, no podemos esperar o no podemos camuflarnos cuando realmente necesitamos un derecho. Entonces, es verdad que existen niñas trans que necesitan estudiar, que necesitan llegar igual con el acompañamiento de sus familias. Y si son niñas trans que viven en sus hogares o en su seno familiar con esta identidad, también en las otras esferas como en la educación, en la salud, en todas las partes como el juego, también deben de ser respetadas. Entonces sí exigimos, por ejemplo, que el Ministerio de Educación no replique estos discursos de odio, porque Alegría Crespo dio en una cadena que también estaba en contra de la ideología de género. Daniel Noboa y Luisa González también firmaron con estos grupos religiosos en contra de estos mismos derechos hacia las personas trans. Entonces vemos que estamos viviendo en un modelo político muy conservador. Entonces, realmente es cómo vamos a hacer estas vías políticas, legales, para que estos derechos también aterricen, ¿no? En algún momento hacia la población trans. Yo considero que estos puestos políticos, estos puestos de tomadores de decisiones, en algún momento tienen que ser hechos por parte de personas que realmente entiendan, vivan y trabajen con un enfoque de género. Porque el macho no nos va a dar haciendo, la mujer blanca no nos va a dar haciendo,
las personas que han llegado como a la asamblea, igual a estos puestos de los ministerios y cosas actuales, también necesitan como una sensibilización y saber y tener en su conocimiento todas estas terminologías y enfoques de género, porque si no, no avanzamos. Realmente ahora el género es como una cuota en el sistema público. Sin embargo, tenemos que aterrizar en derechos tangibles y sobre todo para un sector tan vulnerable como es la niñez. Una niñez que ya vimos 4 niños de Malvinas que fueron asesinados por el Estado. Vemos como la indefensión de muchos niños en la Amazonía, que también pierden la vida, ¿no? Por esta falta de atención. Realmente la niñez actualmente en el ámbito escolar, en el modelo actual de gobierno que vivimos, está siendo muy vulnerada. En específico por ese discurso que es contra las mafias, ¿no? Entonces estamos viendo una militarización que está aniquilando a la niñez. De esta forma cerramos el programa del día de hoy con Debbie Andreina. Aquí estuvo la resistencia trans. Simplemente queremos generar una conciencia social. Queremos algún día llegar a una justicia social para las personas trans. Y también queremos decir que también parte desde el ámbito académico, desde el ámbito estudiantil, generar nuevas posiciones políticas. Ok, no te olvides de seguirnos en redes sociales. Claro que sí, por Facebook, Instagram, TikTok. Y YouTube, porque nosotros somos Desde el Borde, la radio universitaria. Gracias por habernos acompañado durante esta entrevista. No te olvides de seguirnos en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Nos encuentras como Desde el Borde, la radio universitaria, porque construimos la universidad pública desde medios de comunicación.